Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy, como siempre ocurre cada vez que se lleva a cabo una de las marchas verdes por el fin de la impunidad y contra la corrupción, traemos a los activistas de los múltiples voceros que tiene este movimiento para que nos den un balance de qué cosa ha ocurrido. Y así hacemos en este día con lo ocurrido el domingo en San Pedro de Macorís con la marcha verde de San Pedro y la zona este. Tenemos como invitados hoy a Carluis Álvarez Peña, que es vocero en la región este del Movimiento Verde, y a Franiel Genao, miembro del equipo de comunicación del Movimiento Verde, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Vamos a una breve pausa y retornamos. La Cámara de Diputados ha incluido para este martes en su agenda el conocimiento de las observaciones del presidente de la República, Danilo Medina, al Código Penal. Esas observaciones fueron entregadas al Senado de la República y el Senado, en una sesión realizada la pasada semana en medio del escándalo sobre las detenciones de políticos y personalidades vinculadas a los sobornos de Odebrecht, el Senado decidió rechazar las observaciones del presidente Danilo Medina y aprobar el Código Penal sin ningún tipo de excepción en relación con la interrupción del embarazo. Vale decir que el Senado de la República condenó a las mujeres de la República Dominicana, por ejemplo, a morirse en caso de que una de ellas esté en peligro. Pueden ser muchas, cientos en la República Dominicana, entre aproximadamente 5 millones de mujeres, que esté en peligro por un embarazo ectópico, por una malformación congénita, por un producto inviable, por un incesto o por cualquier otra circunstancia. El personal médico irá a prisión, se va a despojar a los profesionales de la salud, la ginecología y la obstetricia entran en una situación de riesgo en República Dominicana por decisión del Senado de la República. La Cámara de Diputados tiene la opción o la posibilidad de revertir lo que han hecho los senadores y aceptar las observaciones del Poder Ejecutivo. El presidente Danilo Medina escribió un documento impecable en el que el primer mandatario dice muy claramente que aquí lo que está de verdad en riesgo es la vida de la mujer y que en situaciones como estas lo que corresponde es que los legisladores dejen de recibir presiones de las iglesias y de los grupos conservadores que entienden que no, que las mujeres tienen que morirse antes que recibir un tratamiento o antes que recibir una atención médica profesional especializada, porque no hay posibilidad de salvar la vida de la madre si no es con la interrupción del embarazo. Hay casos y situaciones, por ejemplo, un pastor evangélico o un pastor católico, pero de la iglesia pentecostal en la República Dominicana, ha escrito un texto muy interesante en el que plantea, por ejemplo, el caso de una madre que tiene 5 hijos en diferentes edades, entre los 3 y los 10 años, por ejemplo, o entre los 3 y los 15 años. Esa mujer se ve ante una situación de perder la vida por un embarazo en precarias condiciones y los médicos tienen que tomar una decisión. ¿Qué salvan? ¿A la madre o al bebé que ella tiene en su vientre? La decisión es ética y es verdad, es un conflicto muy serio y corresponde en todo caso a una junta médica tomar una decisión.
Pero ¿qué entra en riesgo ahí? No solamente la vida del no nacido, sino que también entra en riesgo la vida de la madre parturienta, en este caso embarazada. Pero también entran en ese riesgo los demás miembros de la familia. Cada uno de los hijos que se quedarían sin su madre estarían en condiciones de riesgo muy alto por atención, por educación, por compañía, por situaciones incluso psicológicas. Pero aquí hay gente que se ha dedicado a apostar para que las mujeres sean las que se mueran, en procura de la vida del no nato o del no nacido. Y entonces dicen, se está abriendo una brecha y por ahí va a venir todo. En el Código Penal vigente en la República Dominicana hay una prohibición del aborto, sencilla, una prohibición del aborto. Ese Código Penal ha estado vigente desde hace mucho tiempo, cientos de años. ¿Y qué resulta? Que en República Dominicana hay aproximadamente más de 100.000 abortos por año o interrupciones de embarazo por año. Se hacen en condiciones de ilegalidad. Hay una industria, digamos, del aborto en la República Dominicana porque obviamente hay gente que en cualquier condición, sin ningún tipo de higiene, ni de calidad de atención, ni de supervisión de las autoridades, se practican abortos. Nadie nunca ha sido sometido por practicar abortos en la República Dominicana. Y vamos a seguir con las mismas. Ahora aumentando las penas y sobre todo tratando de apretar al personal de salud para que no haya ningún tipo de embarazo, de interrupción de embarazo, que se mueran las mujeres. Esa es más o menos la consigna de los senadores. Nosotros entendemos que la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, está en condiciones de escuchar las reflexiones y los puntos de vista del presidente Danilo Medina, que ha planteado una postura reflexiva, justa, llena de verdades en las que el presidente ha dicho con mucha claridad que no es posible que República Dominicana siga impidiendo cualquier tipo de interrupción de embarazo, porque en realidad el Código Penal impide la interrupción del embarazo. Lo único que el presidente está diciendo, hay 13 secciones que tenemos que tomar en cuenta. Pero hay legisladores que entienden que no, que debe ser absolutamente cerrada cualquier posibilidad. Y si las mujeres se tienen que morir, que se mueran. Como el caso de Esperancita y como muchos otros casos que han ocurrido, lamentablemente, en República Dominicana y que van a seguir ocurriendo, sobre todo para las mujeres pobres. Porque las mujeres de clase media y clase alta, cuando haya que hacer una interrupción de un embarazo, se van a ir a Puerto Rico, a Estados Unidos o a cualquier otro país que lo impida, que lo permita, y eso lamentablemente van a quedarse aquí nada más que las mujeres pobres muriéndose por decisión de nuestros legisladores. Ojalá que la Cámara de Diputados cambie esta decisión del Senado de la República y acoja las propuestas del presidente Danilo Medina. Muchas gracias por su atención. Siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Hoy, San Pedro de Macorís está demostrando al pueblo dominicano que no está de acuerdo con esa corrupción que hoy se está manifestando en el Palacio de Danilo Medina. Fue una línea que se bajó del comité político del PLD. Nosotros decimos que si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno, porque estamos hartos de ser gobernados por ladrones. Y en este país sí hay gente seria. No todo el mundo es ladrón. Es verdad que más de 50 años... Bueno, ahí veíamos parte de lo que ocurrió, algunas de las expresiones de la gente de lo que ocurrió este domingo en San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, con la sexta Marcha Verde. Como anunciamos, están aquí Carlos Luis Álvarez Peña, vocero en la región este del Movimiento Verde, y Franías Lenao, miembro del equipo de comunicación del Movimiento Verde. Bienvenidos. Bien, bueno, gracias. vamos con Carlos Luis, que es, tú eres Petro Macorizano. Sí, oriundo de Sí, Consuelo. De Consuelo, sí. Municipio de Consuelo. Bien. ¿Cómo trabajaron ustedes en la organización? Porque todo el mundo sabe que este movimiento ha ido creciendo, pero también como que siempre hay el temor de cuidado si la gente esta vez no va, como se espera.
¿Cómo hicieron ustedes para llamar a la gente? A la verdad que fue un esfuerzo muy extremado porque un equipo muy careciente de equipo estábamos al principio, pero la familia se fue integrando y ahí fue que se fortaleció el equipo, la organización, una coordinación con la compañera Rosairi que duró todo este tiempo, día tras día, para que el esfuerzo y el equipo se coordinara en conjunto y así tener esta exitosa marcha que fue de gran éxito histórico en San Pedro de Macorís. ¿Ustedes hicieron la convocatoria casa por casa, por la radioemisora o Bueno, cómo fue? Utilizamos todos los medios posibles, la TV, la radio, el mano a mano, por decirlo en ese sentido. Fuimos casa por casa, en cada sector, pueblo, municipio de la provincia del Este. Cada equipo de cada provincia se desbordaba en la calle convocando con bocinas, guaguas anunciadoras, que iban casa por casa, barrio por barrio, sectores por sectores, anunciando esta gran marcha. Y así fue que lo hicimos. Que además de San Pedro de Macorís, la región este está integrada por La Romana, por la provincia de la Altagracia, ¿no? Y por el Ceibo y por Atomayor también. Y sus municipios. En todas esas provincias hubo también gente que estaba trabajando en la coordinación. Sí, sí. Cada provincia tiene un equipo en el cual... ¿Y ustedes brindaron su potecito de romo y su picapollo? No, nada de eso. No. Esto es a conciencia, no conciencia crítica de aquellos que no están de acuerdo con lo que está pasando en la República Dominicana en el día de hoy. Sí, porque el gobierno dice que no, que por detrás hay dinero, que cómo hacen eso sin dar dinero. Porque parece que parten los partidos tradicionales de su propia condición, que ellos no mueven a nadie si no dan dinero. ¿Cómo ha sido la cosa, Franiel? Así es, todavía están instalados en esa mentalidad de la logística y de que el pueblo dominicano solamente le preocupa comer, como dijo hace un tiempo un ministro bien cercano al presidente Danilo Medina. Lo que pasó el domingo en San Pedro no fue que ganaron las estrellas, como algunos estaban pensando y que estaba celebrando San Pedro, sino que el Movimiento Verde tomó las calles de San Pedro como escenario para reiterar que el fin de la impunidad es que esa consigna es el resumen del anhelo del pueblo dominicano, y más sobre todo en este momento donde hay quienes quieren salirse del lodazal y decir que no, que ya están todos lo que son y que ya se acabó, cuando no, o sea, faltan muchísimas personas y nosotros del Movimiento Verde, con este ejercicio que cierra ya el ciclo de marchas regionales, reiteramos que tienen que ser sometidos a la justicia todos los que están implicados en el caso de Odebrecht, que data desde 2001 al 2014. Y sobre todo, hacemos una petición nueva en esta marcha, que es que sean excluidos de los procesos judiciales los jueces que están vinculados y que se ha demostrado que están muy vinculados al Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de Alejandro Moscoso Segarra, es uno, Hirohito Reyes, exacto, y el Fran otro Soto. es Fran Soto. Esos Fran son Soto. básicamente lo que ustedes están objetando en este momento. Exacto, porque la República Dominicana tiene una situación crítica en este momento, en el sentido de la credibilidad que tiene la gente frente a la justicia. Y la justicia, que es, digamos, el instrumento, no digamos, sino es el instrumento de administración de los conflictos. Y si el instrumento que administra los conflictos no tiene credibilidad ante la gente, lo que puede pasar después es cualquier cosa. Y le estamos pidiendo entonces a las autoridades, al presidente, que debe ser investigado, que es también una de nuestras peticiones permanentes, de que tiene que ser incluido en las investigaciones para que las investigaciones sean creíbles. Si la justicia tiene preferidos para investigar y para encarcelar, no se va a satisfacer esa necesidad que tiene el pueblo dominicano en que sean esclarecidos todo lo que está pasando y se ha cerrado este ciclo de impunidad que se viene repitiendo hasta hoy. Carl Luis, vi algo que me llamó la atención, como en otras provincias también se incluyeron en las exigencias, en las consignas que coreaba la gente, temas de interés local en San Pedro de Macorís, por ejemplo, lo del escándalo con la piñata de las tierras del CEA. Sí, eso fue extremadamente algo que fue tan cercano a los petromacorizanos y toda la provincia como la muerte de los locutores hermanos petromacorizanos, Luis Manuel, esas personas que fallecieron a causa de la corrupción del CEA y que hoy en día todavía no están sometidos a la justicia esos personajes, los que fueron autores de ese desborde del CEA, donde hay campesinos que fueron despojados de su tierra por esas personas y todavía hoy en día
no tienen esa justicia, no se ha hecho justicia. Es decir, el señor que hasta el momento presuntamente él fue el autor material, ¿verdad? Exacto. Y luego la policía dijo que se suicidó. Se suicidó. Entonces el caso lo han dejado así. Lo han ya. dejado. Y los autores realmente de este hecho son el que era Quienes provocaron. quienes provocaron fue Pepe, o sea, el que era administrador de CEA en aquel entonces, y uno también de aquellos que manejaban de manera directa lo que es la administración de las tierras del CEA, que fue algo ilícito porque se estaba moviendo en Consuelo, lo que es Consuelo y San Pedro de Macorís, la provincia entera, lo que es que se vendía una porción de tierra y esa tierra tenía que ser vendida nuevamente a un segundo dueño, o sea, una estafa. Vendían a varias personas el mismo lote y bueno, obviamente, así como tú dices, eso es una estafa clara, sin ninguna... Y tanto que la vendían a varias personas, también habían varios dueños. O sea, había que comprar 2 veces. O sea, que el precio era bastante amplio, algo que no soportaba nomás en San Pedro de Macorís y todo el este. Bueno, en San Pedro de Macorís, antes que prosigamos con lo de la Marcha Verde, aprovechando que tú estás acá, durante muchos años fue una provincia que era igual que Puerto Plata, se veía como de las más prósperas, que tenían industrias locales. Pero luego vino toda esta crisis con el azúcar y eso. ¿De qué vive la gente común y corriente hoy en San Pedro de Macorís? Hoy en día realmente no tenemos los ingenios, que era la mayor parte de producción, quedan algunos, pero de eso se sustentaba el pueblo petromacorizano. Durante mi niñez, de eso veía que se sustentaba el pueblo de Consuelo, exactamente donde vivo, resido. Pero ahora mismo vive la remesa, ahora muchos motoconchos, hay una población de motoconchos, que eso es lo que se ve en la calle, pero no tenemos esa sustentación de una fábrica. Ahora mismo está la fábrica aún de la zona franca, están todavía activas, pero de eso que se sustenta hasta ahora, la remesa, la zona franca, la caña, o sea, de eso se está viviendo en San Pedro de Macorís. ¿Están migrando mucho los jóvenes petromacorizanos? Así es, ya los petromacorizanos estamos emigrando a Santo Domingo, otras ciudades, para buscar fuentes de empleo. Mayormente todos los jóvenes de San Pedro de Macorís están buscando trabajo en lo que es la zona de Bávaro, güey, la zona turística, porque es la única fuente de empleo que tenemos en la región este tan potente, en el cual podemos sustentar la familia petromacorizana. Bien, bueno, Franiel, 2 cosas. Hubo el llamado sobre los jueces, pero se insistió que ya ha venido con esa consigna hace un tiempo la Marcha Verde de que se complete la lista. ¿Por qué ustedes insisten en lo de la lista? Porque hasta ahora lo que ha demostrado este lodazal, como han sido muy ingeniosamente categorizados por el mismo PLD, este escándalo de Odebrecht, quienes han sido señalados y que hoy están en la justicia, son personas que no son parte del círculo político y digamos de trabajo de Danilo Medina, del presidente de la República, quien tiene dentro de sus periodos como presidente marcados dentro de los escándalos de Odebrecht. O sea, hay ministros que están dentro del rango donde la misma empresa, donde Odebrecht reconoce haber sobornado. Porque Odebrecht no dice que sobornó hasta 2004, cuando el periodo de Hipólito Mejía, ni hasta 2008, que fue cuando Leonel Fernández sale del gobierno, No, sino... Salió en el 12, Leonel. En el 12, sí, perdón. Cuando sale en el 12, sino hasta 2014. Exacto. Hasta 2014. Que es lo que reconoce, que hay que ver otras cosas. Y también los mismos directivos de Odebrecht, como fue el que era el director de la Oficina de Asuntos Estructurales, que era la encargada de distribuir los sobornos en América Latina y que fue instalada, por cierto, en la República Dominicana ante la seguridad que le permitía el país para operar, reconoció no solo esas fechas, que es hasta 2014 que se soborna, sino que hubo también financiamiento ilícito de campañas. Y reconocen que la campaña de 2012 de Danilo Medina fue en parte financiada por dinero de ese dinero de Odebrecht. Entonces, si Odebrecht reconoce esa situación, porque hoy no hay ningún funcionario de los actuales siendo cuestionado o interrogado en la justicia. Eso para nosotros es ustedes mencionan, algo que nos inquieta. Que ustedes mencionan que deberían ser incluidos, por ejemplo,
el presidente del Senado actual, Reinaldo Pared, el que fue presidente de la Cámara de Diputados, que hoy es alcalde de Santiago, Abel Martínez, exactamente. Cristina Lizardo también, que fue presidenta del Senado. ¿Y a quién más? A Jiménez Bichara también. Rubén Bichara. Y también Gonzalo Castillo. El ministro de Obras Públicas. También y el mismo Danilo Medina, como debe ser también, deben también ser llamado a la justicia Leonel Fernández y Hipólito Mejía. A eso iba. ¿Por qué ustedes entienden que los presidentes también deben ser incluidos? Porque si aquí en la República Dominicana, hasta para inaugurar una escuela o una sala de un hospital, tiene que estar el presidente, no es cierto que para que se den grandes contratos, para que se ejecuten obras, eso va a pasar sin que los presidentes de turno sepan eso. Entonces, si durante los gobiernos de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y Danilo Medina, se ha reconocido que hubo sobornos, que existe la duda de sobrevaluaciones de obras, que eso tiene que ser investigado y esclarecido ante el pueblo dominicano, ellos tienen que ser llevados a la justicia y que demuestren su culpabilidad o no, si estuvieron involucrados o no, pero no pueden ser desligados de la situación que está transcurriendo en la República Dominicana en este momento. Bien. Bueno, también vi que en San Pedro de Macorís se mencionó a Federico Antún. ¿Por qué se mencionó a Federico Antún? Bueno, recordemos que en la región este, con epicentro en Higüey, quien domina aquella ciudad o el dueño de aquella ciudad, por así decirlo, como dicen los higüeyanos, es Amable Ariste, quien es un lacayo allá, que tiene la ciudad de Higüey hundida, y es una figura que juega el papel que Federico Antún también allí está implementando, o sea, la implementación de aquellas maniobras mal hechas, mal estructuradas, o sea, el desfalco de la ciudad de Higüey, porque sabemos que en Higüey el 50% de la población vive en la pobreza, donde es un polo turístico en el cual de allí salen muchos recursos que el Estado maneja. Y es ahí que se menciona esa figura en lo que es la Marcha Verde. O sea, por ser parte de los reformistas y eso, ¿no? Y que la creatividad de la gente, o sea, la gente lleva letreros y cosas. No, por eso digo, me llamó la atención, porque... De innumerables cosas, o sea, la creatividad, la creatividad y la alegría que la gente ha manifestado en cada una de estas manifestaciones es sorprendente. Ayer, por ejemplo, anduvieron unos letreros que todavía yo estoy investigando a ver quién fue que lo llevó, muy bonitos por cierto, con esos implicados que faltan en grande, vestidos como presos y marcándoles que faltaban. O sea, la gente se ha hecho dueña de la Marcha Verde y ha hecho desde sus expresiones y desde su forma involucrarse para que se haya esclarecido todo lo que está pasando. También es notorio en este movimiento que uno ve gente muy joven como ustedes, pero también ve señores y señoras en silla de ruedas, ancianos. Es un gran contraste realmente y eso llama mucho la atención. Con la anuencia de ustedes vamos a una primera pausa y retornamos en breve. Expediente no está completo, faltan nombres, falta Reinaldo Pared, Cristina Lizardo, Rubén Bichara, Gonzalo Castillo, falta Abel Martínez, que fueron corresponsables de la aprobación de esos contratos y esos préstamos y de la construcción de esas obras de Odebrecht que se hicieron con sobornos y sobrevaluadas. Por eso estamos exigiendo que el expediente tiene que ser completo, que tienen que ser incluidos. Pues ahí vimos otra escena de la marcha. Ahí estaba Guillermo Moreno, que es el líder del partido Alianza País, que también, cónsono con el reclamo de la gente, ha estado diciendo que ciertamente en el expediente faltan nombres importantes y citó varios de los nombres que ya ustedes habían mencionado. Antes de que nos fuéramos a la pausa, hablábamos del contraste, la diversidad, lo abigarrado que es este movimiento. Aquí gente participa que sus sentimientos están quizás con un partido de derecha o conservador reformista. Hay otros que son religiosos, otros que son de movimiento LGTB, otros que son de las iglesias evangélicas.
etcétera. Pero no, a nadie se le obstaculiza ni se le excluye. Y yo creo que es la primera ocasión en que se da un fenómeno así, que en armonía la gente converge por una determinada causa y no toma en cuenta las diferencias, más bien esas diferencias son enriquecedoras. Así es. La oportunidad que ha dado el Movimiento Verde en su forma, digamos, de articularse, que ha permitido que antípodas ideológicas, digamos, ideológicas de clase, de pensamiento religioso y de muchas facetas de la vida, se converjan en un espacio. Y se ha permitido, gracias, o se ha podido dar, primero por la coyuntura que ha permitido los escándalos de Brecht, que al ser un contexto internacional donde no hay control local sobre lo que está pasando y lo que se puede informar, ha permitido que la gente se informe. Segundo, es también el resultado de una acumulación, primero de una acumulación de indignaciones de hace muchísimos años de la República Dominicana, que está o llegó a su punto culminante, y también de una acumulación de experiencias de lucha, o sea, de la otra feria, la cementera, el 4%, que han permitido que muchos actores diversos se encuentren y puedan actuar hacia un mismo objetivo, que es el fin de la impunidad. Desde el Movimiento Verde hemos tenido desde un principio el criterio de que todo el que quiera participar, participa. Claro, todo el que quiera participar que no esté involucrado en los casos de corrupción. No solo en Odebrecht, que es el caso, digamos, que ha motorizado esta lucha, sino otros como el del CEA, y de cada una de las localidades donde se está moviendo el Movimiento Verde. Porque aunque como es abierto, si aparece alguien y participa, aunque quizás ni bien caiga esa persona, ustedes tampoco lo van a expulsar ni nada, sino que si está ahí... Exacto, porque estamos luchando por lo mejor de la República Dominicana. Yo digo porque se aparece uno que otro político, quizás de manera oportunista, ¿verdad? Y participa. Algunos de ellos que no tienen quizás la moral para participar, pero ustedes tampoco son agresivos y no lo van a sacar. No. Nosotros... Y ha pasado, por ejemplo, en la primera marcha fueron todos los políticos dominicanos, prácticamente, todos los, digamos, de oposición, y hasta miembros del Partido de la Liberación Dominicana, como fue el caso de Fernando Fernández. Él sigue apoyando. Y sigue apoyando y sigue yendo. Pero nosotros no creemos que sea útil o válido nosotros andar como policía de la moral y en las marchas, por ejemplo, ir sacando personas. Nosotros sí lo comunicamos, dialogamos con todo el que tengamos que dialogar y le pedimos que tengan respeto por el espacio y que no lleven banderas políticas, que participen como ciudadanos, que tienen el derecho, todos los dominicanos. El mismo presidente de la República tiene el derecho de vestirse de verde y salir a la calle a marchar. Él dijo que esa era su causa. Exactamente. En su discurso de 27. ¿Y por qué tú te ríes, Carlos Luis? Es que es una manera de querer engañar al pueblo, como siempre lo he utilizado, diciendo que está con el pueblo y no lo están. Es siempre la temática, la estrategia de desviar el objetivo de esta marcha. Y quiero salir aquí y decir en el aire que esta marcha verde ha demostrado ser más allá de lo que ellos esperaban, porque están esperando que se tire la primera piedra. Y aquí realmente es un espacio de la familia, la revolución familiar, la revolución del colectivo. Por eso no se dice tal partido, sino el colectivo verde, la marcha verde, que es un espacio donde todos tienen las oportunidades, pero todos aquellos que están realmente conscientes de lo que está pasando en el país. Y no aceptamos a aquellos que son parte del lodazal, que ellos quieren decir que están sobrepasando. Entonces hay que este espacio ha brindado esa oportunidad de cambio social, de este sistema corrompido de hace varias décadas, y realmente vemos una generación de jóvenes que hoy en día se está levantando con una objetividad crítica que no se había visto en los últimos años, y es ahí que el movimiento verde va creciendo día tras día, y es la motivación, como se mencionaba mediante la pausa, que hay personas con discapacidad que están marchando, que están diciendo que... Personas de avanzada edad. De avanzada edad. Me sorprendió ayer ver parte de mi familia, que son muy conservadores, estaba presente en la marcha. Me sorprendió y de verdad que me sentí muy orgulloso de eso, y me felicitaron también por ser parte de esta... Si algo tiene también de plausible este movimiento, es así mismo como la diversidad en sí misma, que han repartido el liderazgo, la responsabilidad, porque veo, por ejemplo, aquí en San Pedro de Macorís, bueno, yo vi a Diendomi, que ella ya es conocida en otras actividades, pero están ustedes, pero vi en San Francisco también jóvenes profesionales, en Santiago, en Puerto Plata, en Asua,
junto con los más, con adultos ya de experiencia y en esa armonía trabajando, porque casi siempre es un mito quizás, una mentira. Se dice que el joven y el adulto como que no convergen, que no se ponen de acuerdo. No es verdad. No es así. Depende de la causa, pienso yo. Y en este caso se ha demostrado que es así. Que no tiene que ir un cacique desde aquí de la capital a decir hagan esto o lo otro. No, la gente está empoderada, la República Dominicana. Está empoderada y articulada, sobre todo. Articulada. Y la Marcha Verde no es solo esa expresión que vemos en las marchas que hasta ahora se han hecho, que se hicieron en Santiago, en Puerto Plata, en Azua, ahora en San Pedro, aquí en Santo Domingo, o la Llama Verde, por ejemplo, o la firma del Libro Verde. No es solo eso, es una corriente y una actividad que se está dando todos los días. Ahora mismo en el país hay 29 núcleos verdes, o sea, espacios de asamblea permanente que se reúnen una vez por semana en diversas localidades del país, funcionando y trabajando y generando ideas y creando toda esta sinergia que se traduce en estas grandes manifestaciones multitudinarias, que van a tener una combinación, digamos, o un nuevo paso este próximo 16 de julio con la Gran Marcha Nacional por el fin de la impunidad, que volveremos, que estábamos diciendo esta mañana a algunos compañeros, que tenemos que regresar al punto donde todo comenzó, que fue aquí en Santo Domingo el pasado 22 de enero. Eso será el 16 de julio. ¿Qué ustedes esperan que ocurra ese día aquí en el Gran Santo Domingo? Porque no solo el distrito. Lo primero es que esta es la fecha que le estamos dando al procurador y a las demás autoridades para que sean sometidos a la justicia todos los implicados en el caso de Odebrecht. O sea que es una especie de emplazamiento que ustedes están haciendo popular. Así es. Queremos que sean sometidos tanto el expresidente Hipólito Mejía, Leonel Fernández, e incluso el mismo presidente Danilo Medina, que el Procurador General de la República haga el expediente correspondiente hacia esos personajes que son parte de la corrupción o parte de lo que es el caso de Odebrecht, el escándalo más grande en la última década de la República Dominicana. Que se han investigado, porque eso es lo que estamos diciendo. O sea, todo el que está implicado y que se ha reconocido que está implicado, tiene que ser investigado. O sea, la justicia no puede despacharse, por lo que decíamos ahorita. La justicia dominicana no puede en este momento despacharse a la ligera con este caso, porque sus niveles de credibilidad son muy bajos. Y si se despacha de forma ligera, va a terminar rompiendo el orden institucional, digamos, porque cuando una institución como la justicia, que tiene que administrar los conflictos, nadie le cree, y quien se roba 20 millones, 50 millones o defalca al Estado, lo mandan a una cárcel, le dan lujos en exceso y comodidades, mientras que aquellos que se roban un huevo, una gallina, terminan con 10, 6 años de prisión sino que no lo matan. Como presos comunes. Entonces, eso deja mucho que decir de la sociedad en la que estamos construyendo y cómo se está administrando esa sociedad. Entonces, tiene que ser un llamado de atención para la gente. Y ¿hacia dónde ustedes piensan que se dirige este fenómeno? Porque yo pienso que es un fenómeno social, más que todo el movimiento verde. Va creciendo cada día. Hay mucha gente que fuera de este tipo de sentimiento ya no cree mucho en asistir a unas elecciones, en los partidos, en los candidatos, pero el movimiento social no se plantea o no se ha planteado todavía convertirse en una opción orgánica, en estar en una boleta. ¿Hacia dónde se piensan ustedes que se va a dirigir todo esto? El movimiento social, como todos los procesos en la vida, tiene un nacimiento y una muerte. Y la Marcha Verde será lo que tiene que ser. Hay muchas especulaciones, gente que dice que nos tenemos que convertir en un partido político, que tenemos que aupar X o Y candidatos, o que salgan candidatos, digamos, a puestos electivos de la misma Marcha Verde. Pero la Marcha Verde será lo que el tiempo va a determinar y lo que las condiciones objetivas y subjetivas de la realidad dominicana permitan. Ahora nosotros lo que estamos es concentrados en mover y movilizar a la gente y que la gente se concientice. Por ejemplo, con la iniciativa que estamos tomando de los barrios verdes, que no solo ya son las grandes concentraciones en las ciudades, sino yendo a las pequeñas localidades, a los campos, a los barrios, a hablar con la gente, a explicarle a la gente que con los 92 millones que fueron usados de soborno, se hubieran construido
más de 150 estancias infantiles, hospitales de atención primaria y una serie de necesidades que tiene la gente, y no de necesidades, sino de derechos fundamentales que no le son reconocidos por el Estado. Entonces, el movimiento verde va a hacer lo que tenga que ser y lo que la coyuntura Vamos a ver le qué dice permita. Carlos Luis. ¿Qué tú piensas? En cuanto al fenómeno verde, el colectivo verde, esto hace que la persona se empodere. Vemos una sociedad que no se ha empoderado y esto es una manera de que la persona sea más crítica, objetiva. Y aquella juventud que somos el motor, la materia prima de toda la sociedad, de todos los movimientos, se empodere. Es por eso que tenemos tantos años padeciendo de este cáncer de la corrupción y la impunidad. Y ya es el momento, el movimiento verde hace que el pueblo despierte, tome lo que tiene que tomar, o sea, empoderarse de los espacios públicos. Aquellas personas que son serias, que por miedo a no marchitarse con esa corrupción que implementa en la República Dominicana, se levanten y digan sí, hay que empoderarse, hay que tomar las posiciones públicas, las cuales son las que guían nuestro país y el bienestar de la futura generación que viene. El movimiento verde busca ese objetivo de que todo cambie, de que haya una mejor sociedad, que haya equidad en la sociedad. Y así sucesivamente, los barrios, los pueblos, las provincias, los hospitales, sea todo favorable a favor de la sociedad, no sea un partido Hay quienes político. dicen que ven primero con admiración, pero después dicen, caramba, pero toda esta energía, si termina, se va a diluir. No se le va a sacar el provecho que se quiere para empujar los cambios sociales. Esa reflexión vamos a hacerla. Yo creo que la energía no se va a diluir. Yo creo que, como yo decía ahorita, el movimiento verde va a hacer lo que tendrá que ser. Y si digamos, yo sí entiendo que el movimiento verde tiene la oportunidad de generar precedentes en la República Dominicana respecto a la transparencia, al manejo de lo público. Y yo creo que la construcción de ese precedente, sea en esta institucionalidad que tenemos o en otra que se pueda construir a través de las grandes movilizaciones y de la presión social, va a permitir que no se diluya esta energía y que esa energía se pueda canalizar hacia otras cosas. Pero lo primero, para mí, fundamentalmente, es la generación de precedentes, porque de nada nos sirve, por ejemplo, desplazar ahora del poder a las actuales autoridades dominicanas o desconectar o aislar al PLD de la hegemonía política que tiene hoy, si no hay precedentes, si no hay construcción alternativa del quehacer político y del quehacer ciudadano, porque desplazar a una autoridad o sacar a un presidente, por ejemplo, no tiene sentido si luego quien va a tomar las riendas del país o el partido que surja, digamos, va a tener las mismas prácticas. O sea, ustedes aspiran a que se dé un cambio estructural, no de forma nada más. Exacto. O sea, lo que el Movimiento Verde ha construido en esta dinámica de concienciación y de desarrollo, digamos, de articulación de la gente, es en el fondo, generar procesos de transformación yo de la cultura política. Están conviniendo las opiniones de sociólogos, politólogos, incluso de políticos en ejercicio, que dicen que ese movimiento, incluso lo dicen saludándolo de manera positiva, está ya casi desplazando a los actores políticos tradicionales. Ahora bien, si lo desplaza, por eso es que le invitaba, le quería provocar la reflexión, si los desplaza, ¿cómo se llenaría ese vacío? Porque los conservadores a eso que le tienen miedo, a que se produzca un vacío. Yo nunca le tengo miedo a los vacíos, pero es que en política no existen los vacíos. Se llena con algo. Algo lo va a llenar. Pero eso, o sea, bueno, el que tenga esa preocupación es porque no se está preparando para llenar el vacío. O sea, los vacíos se llenan. Bueno, pero eso le corresponde a los políticos, pero a todos, al país, pero bueno, a todos los que quieren que el país mejore y que cambie. Bien. Entonces, ¿ustedes piensan que automáticamente no habrá ese riesgo de que aparezca un chapulín, sino que será un proceso que se dará organizado? No tenemos miedo, porque lo que está pasando, vemos que una juventud se está preparando. Ya no creemos en quedarnos de brazos cruzados, sino empoderarnos, vuelvo y reitero, que es lo que el movimiento verde está creando también. Ese liderazgo, como usted mencionaba al principio, que ha sido en todos los pueblos, todos los barrios, que ha surgido. Y esa es la preparación del movimiento también. Que esos espacios, cuando sean desplazados los personajes, sean ocupados por personas capacitadas,
como se están preparando hoy en día. Bien, vamos de nuevo a una pausa. Leonel Fernández, Danilo Medina, Víctor Grúa, Cristina Lizardo, Reinaldo Párez Pérez. Es uno de los tantos compromisos que tiene la justicia con el pueblo dominicano. Lo que estás viendo aquí es una representación de la sociedad dominicana en su conjunto. No importa el nivel social, no importa. La sociedad dominicana ha identificado que la corrupción y la impunidad se roba el futuro, se roba la independencia, se roba la dignidad del ciudadano dominicano. Bueno, continuamos en esta conversación con Carlos Luis Álvarez Peña, vocero en la región este del Movimiento Verde, y con Franiel Genao, miembro del equipo de comunicación del Movimiento Verde. A propósito de lo que ocurrió el domingo en San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, Macorís del Mar, antes hubo una allá en Macorís del Norte. Y todo esto ya el Movimiento Verde anuncia que el 16 de julio habrá una gran marcha nacional. ¿Pero esto significa que será la última manifestación del Movimiento Verde? ¿O es el cierre de un primer ciclo? Es cierre de un primer ciclo. Sí. Nosotros vamos a seguir movilizados y seguiremos movilizados hasta conseguir el objetivo, que es el fin de la impunidad. Y que ahora mismo se traduce en que sean sometidos todos los implicados en el caso de Odebrecht. Bueno, me llama la atención un señor que habló y me parece que dio en la diana, donde él decía, incluso eso no tiene que ver ni con clases sociales, porque a todos le afecta la corrupción. Al rico honesto que paga sus impuestos, le afecta. Y al pobre que es un empleado de él y que paga impuestos también, le afecta la corrupción. Este es un caso internacional. República Dominicana quizás fue uno de los peores lugares, un país más pequeño, con más necesidades, pero la proporción que aquí se pagó, según se ha revelado, fue la mayor. Sí. En relación con cada $100, una proporción muy alta. También nos da una lección este escándalo de Odebrecht, porque hubo implicación de personajes, de funcionarios, de políticos, de gobierno que se decían de izquierda y de gobierno de derecha. Lo que quiere decir que no importa la clase social ni tampoco la ideología, si usted es corrupto, es corrupto. Y eso es interesante que la gente lo entienda, o sea, que por el hecho que alguien diga yo soy socialista no quiere decir que es un santo. Y porque el otro diga yo soy demócrata o de derecha tampoco, o sea, la corrupción puede darse en cualquier gobierno y los pueblos deben estar vigilantes. Vamos a la parte puramente política. La juventud dominicana está integrada en este movimiento, pero ustedes piensan viable al margen de la Marcha Verde, piensan viable la posibilidad de un relevo y un cambio político en República Dominicana. Sí, así lo vemos. Lo vemos porque... ¿Cómo tú piensas que puede ocurrir? La manera siguiente, el colectivo verde es la función de varias organizaciones que tienen tantos militantes, organizadores, y van preparando sus militantes y aquellos seguidores. Y ese colectivo, como hablamos ahorita también, puede surgir alguien que pueda representar esa posición que va a ser desplazada por X personas. O sea, puede ir proyectando liderazgo nuevo. Es así, es así. Entonces los jóvenes, como vuelvo y reitero, están muy integrados en esto, que somos el cambio. Incluso cuando hablábamos de que si un joven y un adulto se compactan, esa es la ideología y esa es la meta, porque el veterano es aquella persona más adulta, el joven que viene creciendo con esas ideas, esa energía, la cual vamos demostrando, y ahí que va a surgir un nuevo liderazgo, una nueva opción o revolución, que es lo que busca este colectivo verde. Franiel. Como tú dices, al margen de, porque al margen de lo que es el movimiento verde. Porque ese movimiento ya dirá él mismo lo que va a hacer. Exactamente. Pero te digo yo, al margen de lo que es la Marcha Verde, y yo que me reconozco de una militancia de izquierda en la República Dominicana, que eso es otro debate, que es ser de izquierda hoy, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. En todo el mundo se está dando. En todo el sí. mundo se está dando ese debate. Yo y varios compañeros más compartimos una pequeña reflexión en el sentido de que somos una generación huérfana políticamente. ¿Por qué? Porque la generación anterior es una generación perdida completamente de la militancia política.
Y la que Y está... cuando tú dices la generación anterior, ¿cuál es esa? Porque que es muy radical eso que tú dices, Raniel. La que, digamos, la que está actualmente dirigiendo procesos, digamos, de algunas estructuras políticas. Pero esa no es la Y la- anterior a ustedes, son los abuelos de ustedes. No, digamos, la que está vamos a decir, la que está entre los 30, 40, por ahí. Y la que está antes de esa, que se constituyen, digamos, en los tíos y en los abuelos de nosotros, es una generación que acumula mucha valentía, mucho heroísmo, mucho sacrificio por las causas, digamos, y por la democracia y por la constitución de la pequeña democracia que hoy tenemos, pero que es una generación derrotada, que hay que reconocerla en la realidad, que fue derrotada porque sus ideas, digamos, no gravitan en el imaginario colectivo y ni en la realidad política concreta de la República Dominicana. Y entonces, ante esa realidad, este momento, digamos, y no este solo, sino el que viene en el porvenir y los anteriores, nos plantean a nuestra generación en la oportunidad de reconocer esos errores, digamos, y esa realidad, y de articularnos de una mejor forma. Y yo creo que sí, o sea, el futuro es promisorio ahora mismo para la articulación de proyectos e ideas que puedan sumar de una forma diferente. Primero, a cómo se hace política en la República Dominicana. Que tiene que desconectarse de esas cosas pequeñas que decíamos, pero que son grandes, cuando empezamos el programa, que es la concepción de que la gente solo se va a movilizar si se le compra, si se le coacta de alguna forma, y mayores niveles de transparencia, o sea, un elemento muy básico que no hacen ni siquiera los partidos que se dicen alternativos, que es, por ejemplo, cada partido estructura tiene, digamos, una dirección o un equipo que trabaja en el partido, por ejemplo, y que se subvenciona con dinero público o privado. Ser transparente, por ejemplo, con eso. Decir, mire, nosotros tenemos 5 compañeros, que uno que hace comunicación, uno que hace organización y cosas, y se le pagan tanto a cada compañero para que haga esas cosas. Ser transparente, cómo se manejan los recursos, ya es una nueva forma que tiene que ser asumida por nuestra generación y que la estamos haciendo. Incluso cumplirles a esos empleados, aunque sean cuadros, con lo básico, porque Exacto. aquí veíamos, la historia era de los movimientos revolucionarios, que a veces envejecía o enfermaba un compañero o una compañera, y como prácticamente recibía lo básico para sobrevivir, había que hacer una colecta para cualquier operación o para atender hasta para la caja si se moría. Sí, pero eso también responde, tú sabes, que era a una época donde se tenía la determinación y la conciencia, sobre todo, de que la revolución era inminente. Entonces, cuando la revolución era inminente, estaba a la vuelta de la esquina, todo lo demás era secundario. O sea, el trabajo, la familia, todas las demás cosas eran secundarias. Pero hoy estamos en otra época, en otro, digamos, otro mundo, otra realidad política, donde las líneas ideológicas están muy difusas, muy difusas. Y entonces hay que repensarlo casi todo. Pero sí, yo soy consciente de que la realidad política de la República Dominicana va a cambiar. Quiéranlo o no. Ahora mismo estamos en esa lucha que decía Gramsci de que cuando algo nuevo quieren hacer, Gramsci es de los abuelos políticos. Lo viejo no quiere dejar de morirse. Entonces, en eso nuevo que quieren hacer y eso viejo que no quiere morirse, en esa dialéctica, en esa lucha, en ese conflicto, van a pasar cosas. Y lo que nosotros esperamos es que esas cosas que pasen sean hacia lo mejor, digamos. Y ustedes que son hombres jóvenes, ¿cómo ven ustedes la integración de la mujer en la lucha social y política? Mire, históricamente las mujeres son la revolución. Yo siempre sustento eso donde quiera que vaya y me lo preguntan. Las mujeres siempre han sido parte de la historia escrita. Y la integración de la mujer en esto es fundamental porque son amas de casa, que tanto se integran ella como su familia. Y esto interviene mucho en el proceso y la mujer se ha empoderado totalmente en los últimos tiempos en la República Dominicana y esto hace que el cambio se vea, que se ve ese cambio, van transmitiendo ese empoderamiento en generación, se lo transmiten a sus hijos, esos hijos se lo transmitirán luego a lo de ellos y eso es lo que vemos hoy en día, que la mujer ha tomado su papel, lo está jugando y ha llevado que este cambio sea totalmente rotundo. No, así es, y uno de los mejores ejemplos es lo que pasó el domingo, lo que pasó el domingo y lo que pasó antes en San Pedro de Macorís. La dirigencia, digamos, quienes tomaron las responsabilidades y tuvieron adelante de todo el proceso de la Marcha Verde en el este, fueron mujeres.
El caso de Rosa Iris es uno gráfico, Rosa Iris Diendomi. pero la mayoría eran mujeres las que estaban dirigiendo ese proceso. Pero yo soy más radical con eso, en el sentido de que no es el involucramiento solo de las mujeres. No es solo generar procesos de cuota o de que estén en pero yo no te hablé de decisión, cuota en ningún momento. sino de que la política tiene que ser femenina en el siglo XXI. O sea, hay que feminizar la política. Lo masculino, lo brusco, lo torpe, tiene que ser despojado. Esto muy malo de nosotros los hombres. Tiene que ser despojado de la política. No, porque es que nosotros venimos construidos desde una sociedad patriarcal. Yo te entiendo, son los vicios del machismo. Donde en una reunión, por ejemplo, no impera la razón o la propuesta más importante o que pueda avanzar en determinada discusión política, sino el que hable más duro. Y eso en un diálogo, por eso decimos que hay que feminizar la política, en un diálogo de mujeres y desde el cuidado, desde otra visión de los individuos, se puede hacer de forma diferente y se hace de forma diferente. Hay una visión tradicional y me apena que sea como la izquierda que asuma muchas veces esas cosas, de como muy militarizada, muy de fuerza la política. Cuando yo que tengan que decir a un líder que comandante, eso como que me apesta eso. Porque eso es como fuerza militar, ¿por qué tiene que ser un comandante, un fulano? O sea, bueno, fulano es el líder, el compañero, qué sé yo, no sé, o compañera, pero eso de comandante y uniforme y esas cosas como que ya están como mandadas a guardar. Son cosas del pasado, tú sabes que son elementos que se arrastran de toda esa historia. Tú sabes que la izquierda sobre todo, viene siendo golpeada de muchísimas formas. No, y muchas de esas cosas surgieron en momentos de guerra. Igual la derecha tiene jefe, general fulano. Y se ha quedado en el ADN. Y despojar muchas veces del ADN político, costumbres y prácticas, cuesta tiempo. Y tiene que ser una generación que no haya estado, digamos, vinculada directamente a esos procesos que tiene que asumir, digamos, esa nueva forma de hacer la política. Bien, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, también en otro aspecto? Hoy día ser revolucionario, contestatario, no es simplemente luchar por cambios políticos básicos, como el derecho a participar, como una distribución más justa del producto de un país, sino que también está la inclusión. Ya ustedes hablaron de las mujeres, pero este tema, por ejemplo, ecológico, que es un tema hoy de gran reclamo. Sobre todo en este momento hay una coyuntura mundial, porque el actual gobierno estadounidense no cree en eso. Y ha sacado a Estados Unidos, que es un país con mucha responsabilidad porque incide en el mundo y es de las mayores potencias industriales, lo ha sacado del Acuerdo de París, por ejemplo. Eso ha preocupado a muchas academias, mucha gente. Pero también están los temas de derechos nuevos, porque los derechos son progresivos, como todo lo que reclama la comunidad LGTB. ¿Cuál es el pensar de ustedes sobre eso? Bueno, en ese sentido, en cuanto a la ecología, realmente yo estoy muy de acuerdo en que se tenga que tomar las medidas contundentes en ese tema, porque es el sustento tanto de X país o de la nación aquella la cual sustenta la vida. Igualmente en lo LGTB, mi posición sería prácticamente que ellos tienen la oportunidad, pero siendo sincero, yo respeto su posición, la respeto, y son gentes que están interviniendo en todos los procesos y son parte de la sociedad, pero respeto su posición, en la cual ellos respetan la mía también. Y tengo muchos amigos que son en esa línea LGTB y respeto mucho igual a mí. Franiel. Tú dijiste una palabra clave, que es derechos. El Estado, como ente regulador de la vida colectiva, no tiene que ver con lo que yo pueda pensar como individuo o lo que a mí me pueda gustar como individuo. El Estado como ente regulador tiene que velar por el porvenir de todos y entonces tiene que reconocer derechos a la gente. Para mí es inaudito que a mí se me reconozca el derecho, yo como hombre heterosexual, a mí se me reconozca el derecho a yo poderme casar con una mujer y que a un compañero o una compañera que tiene otra preferencia sexual, que no tiene que ver nada con los temas del Estado, o sea, se le niegue ese reconocimiento también. Y lo mismo pasa con el medio ambiente. O sea, no la República Dominicana, perdón, sino el mundo tiene que pensar seriamente qué va a hacer de cara al futuro, porque los niveles de industrialización y el desarrollo del capitalismo, que en su voraginez
digamos, de producir ganancias, ha llevado al planeta a una situación crítica en este momento. Y los expertos, los científicos, hablan de que estamos en la época en la que tienen que tomar una serie de decisiones que no es verdad que van a reducir el daño que ya está hecho, sino que van a permitir prolongar un poquito más una situación mejor para los seres humanos. Evitar que siga deteriorándose. Pero al final se va a reducir siempre a que hay que reconocer los derechos de todos y de todas, porque el Estado, como ente de administración, digamos, de lo colectivo, no puede limitarse a las creencias de los individuos. Por ejemplo, el caso de Trump es muy emblemático, porque Trump como individuo entiende que el cambio climático no existe. Un Estado no puede limitarse a la creencia de un individuo, cuando hay muchos estudios que refutan esa Bueno, en Estados Unidos donde más academias hay que han investigado el tema. No, exacto, es un absurdo completamente. Y así en todos los otros temas. O sea, así mismo puede ser el tema de, por ejemplo, de las 3 causales que ahora se discute en la República Dominicana, y lamentablemente el Senado Dominicano vuelve a negar derechos a las mujeres con el hecho de mantener penalizadas las 3 causales, y nos mantienen en la caverna, porque son 3 países en el mundo que tienen todavía esta situación, y siempre, al parecer, hay como unas ganas de poner a la República Dominicana siempre en las listas peores. Bueno, dirán, vamos a hacer primero, aunque sea en lo peor. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Luis Álvarez Peña, vocero de la región este del Movimiento Verde, y a Franiel Genao, miembro del equipo de comunicación del Movimiento Verde a nivel nacional. Muchísimas gracias por darnos esta reflexión en el día de hoy. Hay que recordar que el próximo 16 de julio será la gran marcha nacional verde. Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.